primero, muchas gracias por dejar la chimenea y acercaros a hablar de un libro, a hablar de literatura. Esta es una actividad que organizamos la Asociación Cultural Sotas de la Sierra en colaboración con la Biblioteca de Soto. Agradecemos a Juan Sobrino, que siempre está disponible, nos busca huecos, nos busca espacio y nos ayuda a hacer la actividad. Vamos a hablar hoy de un libro, Lilith. Voy a leer el subtítulo, porque creo que es muy esclarecedor del contenido. Historia y mitología de la primera mujer de Adán, madre de los demonios y origen del mal en el mundo. ¿Vale? Su autora, Lilith, perdón, Lilith, va a charlar con Harry Ridgen sobre el libro. A Harry creo que muchos lo conocéis, ya nos hizo el año pasado una presentación de Moby Dick, una teatralización de Moby Dick, que muchos, yo recuerdo que lo presentamos. Y por cierto, doy la primicia, está preparando una nueva presentación sobre Erasmo de Rotterdam. Cuando esté más avanzado y nos lo diga, vemos también la presentación. Golin es la autora del libro, básicamente. Decir que, aunque por el nombre no pareciera, nació en Madrid, que es licenciada en Filología Hispánica, ¿no? Y se dedica a la docencia, a la escritura, a la literatura y al periodismo. Es profe en este momento en el IES de Sierra de Guadarrama de Soto, y bueno, el resto de la presentación se la dejo a Harry para que empiecen el diálogo y nos hablen del libro. ¿Vale? Pues adelante, gracias. Pues muchísimas gracias, Máximo, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Yo creo que has introducido lo que había que introducir, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ir directamente al grano y, por supuesto, después de unas preguntas que yo voy a hacer directamente a Goli, después habrá mucho tiempo para que todos ustedes pregunten a nosotros y sobre todo a Goli, por supuesto, lo que quieren preguntar. Ya en el título del libro, el subtítulo, se habla de mitología, ¿no? Y queremos ir un poco por orden cronológico, porque a Lilith se la relaciona evidentemente con la tradición judía, hebrea, los textos bíblicos y parabíblicos, pero del libro se puede deducir que ya hay muchos antecedentes de Lilith, de la figura de Lilith, bajo otros nombres, en las culturas importantes de Mesopotamia, que son muy anteriores, ¿no? Una de las cosas que mencionas de esas figuras femeninas divinas en la época de las culturas de Mesopotamia es que hay una dualidad. La mujer representa lo que es la fertilidad, el nacimiento, pero a la vez la misma diosa representa la muerte, la guerra. ¿Por qué esa combinación en una sola figura de esas dos características que parecen tan opuestas? Es que hemos evolucionado mucho en nuestra forma de entender la religión y nos hemos alejado mucho de las religiones más atadas a lo primigenio, a lo natural. Y es que la naturaleza que te da la vida es la misma naturaleza que te mata, ¿no? Es la frase esa de lo que realmente te mata es vivir, ¿no? Entonces es un poquito esa relación entre la diosa de la fertilidad, la diosa capaz de todo, es la diosa que al mismo tiempo es la más violenta. ¿Por qué? Porque la naturaleza en sí misma, que nos lo da todo, que nos da los frutos, nos da la comida, también nos lo puede quitar todo en un solo instante. Entonces, de alguna forma, estas diosas mesopotámicas mezclan esas dos ideas y conceptos que a nosotros ahora ya nos pillan un poquito lejos. Y dices de estas diosas mesopotámicas que representan otras cosas, que muchas veces, y literalmente describes, están chapoteando en sangre. Y eso es por su aspecto de diosa de guerra, o es por el fenómeno de la menstruación femenina que a lo largo de muchos milenios
ha dejado totalmente atónitos a mujeres y sobre todo a hombres. Claro. Hombre, en este caso, con lo de Chapoteando en Sangre, que se dice de Istari en algún momento, hablan de una diosa muy violenta, y es una diosa de la guerra, es una diosa que no tiene ningún problema en arrancar las cabezas de sus enemigos. Es algo que, y no suena mucho, pero sí que también está relacionado, obviamente, lo de la sangre, la feminidad y la menstruación como esa cosa rara que nos pasa solo a la mitad de la población, que pasa solo a las mujeres, ¿no? Pues sí que también de alguna forma aúna esas dos ideas. Esas dos ideas. Porque hemos estado hablando ya un poco de mitos y de figuras mitológicas, de dioses mitológicos, y una cosa que me parece súper importante que dices en el libro es el mito intenta explicar tres tipos de verdades, ¿no? Por un lado, la histórica, de dónde como grupo, pueblo, tribu, etnia, de dónde venimos, y muchas veces por qué somos superiores a los demás. Luego, lo físico, ¿no? Que es ese rayo, ese relámpago, que significa, ¿no? El trueno. Si no hay un entendimiento empírico, se empieza a pensar. ¿Sabes? Y ahora viene lo importante, la moral. Con el mito también se intenta explicar por qué la moral existente es la justa. ¿Puedes elaborar un poco sobre ese tema? Pues sí, puedo poner tres ejemplos, ¿no? Está el mito que nos explica quiénes somos. Roma nace de una loba amamantando a dos hermanos gemelos, ese es el mito. O sea, Roma es fuerte, Roma es irrompible, Roma sobrevive a todo, ¿no? El mito de Rómulo y Remo es un mito que asienta nuestra realidad histórica, nuestro concepto de quiénes somos. El mito físico, el mito de la naturaleza física es el que más fácilmente vemos, ¿no? O sea, tenemos desde Zeus hasta Thor en la mitología nórdica, que es la explicación de aquellos fenómenos físicos naturales que todavía no éramos capaces de explicar. Y el más interesante es el mito moral. Y para salirme del Lilith voy a dar el contrapunto, ¿no? El mito moral masculino, por ejemplo. Narciso. Qué mal está que los hombres sean coquetos, que se van a ahogar en su propia coquetería. O sea, las mujeres podemos ser frívolas y coquetas, de hecho forma parte de nuestra naturaleza para el mito, pero el hombre no. El mito de Narciso es, pues si no lo conocéis, Narciso es un joven bellísimo, que es el hombre más guapo del mundo, hasta que un día de repente se queda observándose en su propio reflejo en el agua, nunca se había visto de una forma tan clara a sí mismo, y se queda obnubilado con su belleza. Este mito tiene dos versiones. En una de ellas se queda obnubilado mirando hacia el agua, quieto, de tal forma que al final se transforma en un narciso, en una flor, es que están inclinadas hacia abajo, y en la otra es que el narciso se ahoga, se mira tanto sobre su agua que su propio reflejo lo ahoga. Un mito moral para avisar al hombre de que en el hombre es extremadamente peligrosa la vanidad y la coquetería. Luego tenemos los mitos femeninos, de chiquilla, ten cuidado. Pues, luego después, ahora lo tenemos más cercano con los cuentos, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Caperucita Roja, que es ten cuidado con los hombres, ten cuidado por dónde vas, no, haz caso a tu madre. Es lo mismo. Y lo que, para los que no lo sabéis todavía, el mito no es la verdad, porque el mito se basa en hechos reales muchas veces, y ahí a lo mejor un buen ejemplo es el Arca de Noé. Debe de haber habido una inundación, pero no tal y como se presenta en el Arca de Noé. No, claro, el mito es la revisión divina. ¿Vale? El tema, a la hora de hablar de mito, puedes hablar de cualquier religión como mito, porque la definición de mito es la narración sobre los orígenes del mundo y sobre la divinidad. Entonces podemos hablar de mito cuando hablamos de la religión griega, podemos también hablar de mito cuando hablamos de cualquier otra religión, porque esa es la definición. Entonces sí que en el Arcade el tema del diluvio universal aparece en 4 o 5 de los libros que hay de las antiguas tradiciones. Aparece incluso en el Panchatantra, que es un libro hindú, que hubo un diluvio. Es decir, es muy probable que sí que lo hubiera. Ahora bien, que se construyera una barca, que se metiera, pues ahí está en la parte mágica, ¿no? Pero igual que la leyenda, el Cid existió, sí. ¿Ganó la batalla de Valencia después de muerto?
En fin, volvemos un momento al mundo de Mesopotamia, porque esa Lilith parabíblica, es decir, de la propia Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y otros escritos, y otros escritos hebreos que no fueron canonizados, ¿no? Pero esta figura se basa en muchas figuras parecidas de Mesopotamia. Mujeres malvadas, crueles, ya lo he dicho, seductoras, parecidas. Esa idea de la maldad innata de la mujer surge con la imposición cada vez más nítida del patriarcado en sociedades como la mesopotámica, porque ya casi todas las sociedades más complejas, que se hacen más imperio, ahí reina ya claramente el patriarcado. A ver. Yo creo que no. Pero pues, te voy a explicar. Yo creo que ha sido al revés. Que el llamado patriarcado es el que se ha empeñado en dar una imagen benéfica de la mujer. Como si tuviéramos que ser buenas todas por naturaleza, cuando no es verdad. Los hombres tampoco lo son. Entonces, yo creo que es lo contrario, que la imagen inicial es una imagen de contrastes, como la del hombre, el varón que es capaz de ir a la guerra y de matar y de ser súper violento, pero adora a sus hijos y defiende a su mujer y cuida de su casa. Son dos contrastes. Pues la mujer también puede ser la mejor madre y la más cariñosa, pero al mismo tiempo la más violenta. Y esa idea parecía estar más clara antes y que ha sido precisamente el desarrollo de las religiones monoteístas, de la religión judaica en un primer momento y de la religión cristiana, la que ha dejado una imagen más clara, ¿no? Tenías que ser, o eras buena, no la Virgen María, pero buena que tenías hijos, siendo virgen, o eras mala de narices, no había puntos intermedios. Sin embargo, si te vas a las religiones mesopotámicas, ese es el punto intermedio. El punto intermedio es, pues Inanna puede ser extremadamente violenta, pero que también defiende y cuida de su marido, aunque luego al final le mate. O sea que la imagen tan extrema es más consecuencia para ti del monoteísmo que del patriarcado. Yo creo que sí, de la división de lo global. Es decir, antes, en las religiones anteriores, el Dios no era el Dios, era la pareja. Porque no somos todos iguales, somos distintos. Yo soy una mujer, tú eres un hombre y todos tenemos que tener que ver eso representado. Entonces, eso era lo habitual. Al dividirlo, al separarlo y quedarse solo el Dios monoteísta, varón, con la imagen, con todo lo positivo, lo negativo que aquí denota hacia la mujer. Hacia la mujer. En otro caso, bueno, pues ahí se encarga la cura de Satán también. La mujer es la otredad, ¿no? Entonces, siempre va a ser lo peligroso. Y por eso la mujer tiene la carga de intentar controlar esa supuesta maldad innata a través de su sumisión, su obediencia, su silencio, que son las características positivas que se presentan luego en las tradiciones judio-cristianas. Las monjitas. Las tradiciones monjitas, sí. Luego hemos hablado un poco de estas características de Lilith, tanto de la tradición mesopotamia y la hebrea. Ahí ya se ven un poco los arquetipos de la mujer fatal, ¿no? Esta figura también en el subtítulo del libro. ¿Qué es para ti el mujer fatal y cómo se desarrolla a lo largo de la historia de Mesopotamia, mundo hebreo, mundo cristiano tradicional y más moderno? La mujer fatal es uno de los arquetipos universales que existen, ¿no? Existe, por ejemplo, el arquetipo de Don Juan, también, que es un arquetipo universal. Seguro que todos lo conocéis, el hombre que va realizando conquistas y que le importa muy poco lo que pasa con las mujeres. Y está el arquetipo de la femme fatal, que es eso, empiezas a rastrear desde Don Juan nace en el siglo XVI, pero tú tiras la mujer fatal y te vas para atrás, y tú dices, Dios, esto no tiene inicio, realmente, empezó ya. La mujer fatal es aquella que es
mala, que le da igual ser mala, que no le importan las consecuencias de sus actos y cuya maldad siempre va a destruir a los hombres que tengan. Se acaba destruyendo a sí misma muchas veces, pero no siempre necesariamente. Entonces, estas características van a ir heredándose y matizándose a lo largo de la literatura. En realidad el libro va más de eso, o sea, Lilith es el principio, pero es el análisis de estas características de esta mujer fatal a lo largo de cada época literaria, como se ve en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media la mujer fatal es la bruja, como después llega en el siglo XVII es la cortesana, en el siglo XVIII, XIX, XX ya después va a ir cambiando y ahora ya no voy a ir adelantando, spoilers. Y en la tradición griega hay figuras ya literarias como Medea o la Esfinge y también las Amazonas. Tú dices que las Amazonas muy probablemente nunca han existido, pero son un invento de los propios griegos masculinos para mayor gloria de sus propias sociedades políticas. ¿Por qué? Pues a mí me da muchísima pena, me encantaría que hubieran existido, pero no, parece que según todos los estudios, en realidad no existieron. Es la necesidad de inventarte a alguien que sea el más fuerte, el más fiero y que tú puedas ser más civilizado. Porque a las amazonas, en realidad, en todos los libros griegos se las muestra como un grupo de mujeres que sí que saben pelear, que sí que son muy guerreras, pero comen carne cruda. Y cuando son capaces de hacerse con uno de los barcos, los soldados griegos no saben navegar, que eso era como ser, pues no saben ni leer, ¿no? Si no sabías navegar en aquella sociedad, no tenías ningún tipo de futuro. Entonces, a las amazonas se las presenta siempre desde esa forma, ¿no? A Pentesilea siendo vencida, todas son la autoridad.